Damos gracias al Señor por este momento tan especial. Qué privilegio, qué honor que nosotros estemos aquí reunidos como iglesia para bendecir y alabar el nombre de nuestro Dios. Los invito para que estén reverentes ahí en sus puestos, pero colóquense de pie y vamos a estar orando y encomendando este servicio en las manos del Señor. Todos reverentes ahí para la oración, mis amados hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nos reunimos en esta hora para alabarte, para bendecirte, para adorarte y darte gracias por este momento tan especial que tú nos concedes, de estar reunidos como iglesia, como cuerpo tuyo, para alabanza y gloria de tu nombre. Gracias te damos porque nos das la oportunidad de reconocer que tú eres un Dios eterno, todopoderoso, creador de todas las cosas. Estamos aquí porque tú lo permites y aún nos permites tantas cosas. Todo lo que podemos ver, todo lo que podemos disfrutar, todo lo que podemos palpar, es porque tú lo has creado, porque tú eres un Rey soberano, el eterno Dios, creador de todo. Y es ante ti, ante quien nos presentamos en esta hora, encomendando nuestras vidas. Ese Dios al que se encomendaba Abraham, que se encomendaba Isaac, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es ante ti, ante quien nos reunimos en esta hora para rendirte tributo, para rendirte loor. Te rogamos una vez más que recibas toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza. No tomes en cuenta nuestros pecados. Por favor, Señor, límpianos cada vez más y más de nuestra maldad y ayúdanos a presentarnos delante de ti con un corazón puro, con un corazón transparente para glorificarte de la mejor manera. Ayúdanos a ser reverentes en este día, a cantar para ti con gozo, con alegría, a estar preparados, a escuchar tu palabra. Sabemos que tu palabra es aquella que alumbra en lugar oscuro, como tú dices, a través de ella, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera en nuestros caminos. Ayúdanos a estar atentos a ella. Ayúdanos para que podamos aplicar esos principios maravillosos que tú tienes ahí, para que nosotros seamos vividores y hacedores de tu bendita palabra. Ruego una vez más por cada uno de mis hermanos, por las almas de ellos, para que nos ayudes a estar dispuestos, atentos, que no hayan distracciones, no permitas impedimentos, no permitas estorbos, sino más bien que estemos concentrados en la predicación de tu palabra. Ruego una vez más por el hermano que va a estar enseñando en esta mañana, para que seas tú a través del Espíritu Santo utilizándolo, dándole por favor la sabiduría, la inteligencia para explicar tu palabra y para que esa palabra penetre en nuestras vidas. Por favor, nos rendimos en esta hora ante ti, recibas nuestros cantos, porque lo hacemos con gozo para ti, para ese Dios maravilloso. Padre, por favor, ayúdanos a alabarte como debe ser, pero que la gloria sea siempre para ti. No permitas que nos gloriemos nosotros por lo que hacemos, por lo que decimos o por lo que somos, porque tú eres el merecedor de toda alabanza y de toda gloria. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que hemos orado en esta hora. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a estar entonando un himno así, gozosos para el Señor, cantando para Él. Y es el himno Amarte solo a ti, himno 351, Amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar.
días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Tomen asiento, por favor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Bendito Dios, un día más donde nos reunimos como iglesia delante de la presencia del Señor para adorar y bendecir su santo nombre, para aprender más de su santa palabra. Hoy, mis hermanos, durante la primera hora, como es de costumbre, seguiremos con la enseñanza de Cristo como sacerdote. Para aquellos que de pronto no han podido seguir un hilo de lo que las enseñanzas que he podido dar, recuerde que estoy dando una enseñanza sobre Cristología, hablando de aquellos oficios que Cristo llevó a cabo estando aquí en la tierra. Y he venido ya culminando la enseñanza de Cristo como sacerdote y especialmente aplicándolo a nosotros como pueblo de Dios. Recordemos que la obra de Cristo en habernos redimido fue para que cumpliéramos igualmente un servicio sacerdotal. Hace 15 días hablábamos de ello, de cómo Cristo nos vino y nos rescató, hizo de nosotros un reino de ¿qué? Un reino de sacerdotes. Y es que Cristo, como gran sumo sacerdote, Cristo guiaría al pueblo de Dios a convertirse en un reino de sacerdotes. Miramos cómo en el servicio de sacerdotes debemos servirnos los unos a los otros. Ese era un ministerio en el cual llevaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento y que también en el Nuevo Testamento es aplicado. Y este servicio es llevado a cabo en medio de su iglesia. Pero hay que entender que las obras de misericordia no se limitan solamente para con la iglesia en particular. Esta debe extenderse más allá. Así como Dios permitió, escúchame muy bien, así como Dios permitió que no solo el pueblo de Israel recibiera el mensaje del Evangelio, sino que lo extendió al mundo gentil, que somos nosotros, igualmente debemos nosotros rogar a Dios que Él obre en aquellos que no han conocido, deseando que Dios los salve. O sea que como sacerdotes de Dios, como ministros del Señor, debemos de llevar una obra especial, y es mediar a Dios, ponernos como mediadores entre Dios y el hombre, pero especialmente aquel que no conoce a Dios, para que Dios ¿qué? Obre en sus corazones igualmente. Hoy deseo que miremos un servicio como sacerdotes de Dios, y es de gran necesidad, y es que este servicio es de gran necesidad para aquellos que no conocen a Dios. Una de las lecciones importantes de la intercesión celestial de Cristo es que debemos seguir su ejemplo, abogando por los demás en oración. Nuestro amor y preocupación por los demás nos debe motivar para hablar con Dios al nombre de ellos, pidiéndole que Dios les muestre su misericordia y amor, obrando en sus corazones, dándoles la fe para que crean en la salvación que es a través de Cristo. El título de la enseñanza es Cumpliendo el ministerio del sacerdote en la intercesión. Ya tenemos en nuestras mentes aquel principio de que hemos de servirnos los unos a los otros como sacerdotes del Señor. Pero una vez más, hoy quiero centrar la enseñanza en nosotros como sacerdotes de Dios en un punto en especial. ¿A cuál punto? En la intercesión. Es posible que ya tengamos claro este punto,
ya que lo hemos visto en el ministerio dado por Dios a los sacerdotes en el Antiguo Testamento desde que empezamos estas enseñanzas, y que también lo vimos en la persona del Señor Jesucristo. Y es posible que pasemos por algunos textos en los cuales ya habíamos leído. Bueno, pero una de las cosas por las cuales Dios permite el estar recordando estas enseñanzas es para que llegue el punto en que lo pongamos ¿en qué? En práctica. Recordemos que una característica especial del sacerdote que veíamos en los oficios de estos era la intercesión, como alguien que mediaba entre Dios y los hombres. Y veremos que los creyentes también deben cumplir este oficio. Y mi primer punto es pidiendo a Dios por la salvación de otros. Ese, por decirlo así, va a ser el encabezado. Vamos a ver muchas formas de interceder por otras necesidades, pero el primer punto en especial es pidiendo a Dios por la salvación de otros. Lo he dividido en dos subpuntos. Mirando la forma práctica en las Escrituras y cómo nosotros debemos cumplir igualmente ese oficio. Una vez más, mirando la forma práctica en las Escrituras y cómo nosotros debemos de cumplir o seguir este mismo ejemplo como sacerdotes del Señor. B es un llamado para aquellos quienes no lo hacen. Los jueves yo venía dando una enseñanza sobre la necesidad de orar siempre. Y yo decía unas palabras, que es algo que debe estar también en nuestros corazones. Y es que una de las características del cristiano es que es una persona ¿de qué? De oración. Y aquí vamos a ver también un llamado para aquellos quienes no lo hacen, y vamos a ver seguramente unos motivos por qué no se hace a veces. Vamos a mirar entonces, cumpliendo el ministerio del sacerdote en la intercesión. Vamos a tratar, este es el primer punto, pero si nos alcanza miraremos los otros dos puntos y a medida que avancemos voy a seguirle dando su encabezado. Miremos un ejemplo de cómo el sumo sacerdote se le había ordenado que al entrar en la presencia de Dios llevara sobre él un pectoral para memoria de aquellos por quienes tenía que interceder. Pero antes de iniciar la enseñanza, yo quiero que le oremos una vez más al Señor para que Él nos tenga allí muy centrados en su palabra. Señor, te adoramos y te bendecimos. En esta mañana venimos a este lugar a rendir nuestras vidas a ti. Acá estamos, Padre eterno. Tu gracia sea sobre nuestras vidas para que recibamos tu palabra con toda mansedumbre. Por favor, danos la sabiduría. Tu palabra dice que el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, en la cual dará abundantemente y sin reproche. Y en esta mañana, como tu pueblo, como iglesia, pedimos danos sabiduría, Señor, para retener tu palabra, para que seamos oidores, pero también seamos hacedores de esta maravillosa obra, Padre, en la cual tú nos mandas a hacer como sacerdotes tuyos. Delante de ti está tu pueblo, Señor, y delante de ti está mi vida. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, miremos un ejemplo de cómo el sumo sacerdote se le había ordenado que al entrar en la presencia de Dios, allá en el Antiguo Testamento, llevara sobre él un pectoral para memoria de aquellos por quienes tenía que interceder. Si alguien quiere intervenir, puede levantar su mano con toda libertad y dar ojalá un aporte. Lo puede hacer, pero también si tiene una pregunta, hágala. Y acompáñenme por favor a Éxodo 28, 29 y 30. Una vez más vamos a mirar un encabezado sobre el oficio del sacerdote.
Éxodo 28, 29 y 30, y mire lo que nos dice. ¿Están ahí? Yo me voy a permitirlo leerlos y ustedes me seguirán en la lectura. Dice, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón ¿de quién? De Aarón, cuando entre delante de Jehová. Y dice, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. El pectoral era un chaleco, por decirlo así, donde se colocaban las 12 piedras de los nombres de los hijos de Israel. Ahí en esas piedras estaban escritas los nombres de los hijos de Israel, los 12 nombres. Cuando el sacerdote entraba allí en la presencia de Dios, es posible que el sacerdote se olvidara de ¿qué? De alguno de ellos. Pero al tener allí el pectoral, imagínense al sacerdote estar tocando cada piedra y estar ¿qué? Orando o recordando a aquellos por quienes él debía de orar. Aparte de llevar el pectoral sobre su pecho, donde estaban escritos los 12 nombres de los hijos de Israel, él debía interceder por ellos al entrar en la santa presencia de Dios. El tener los nombres escritos sobre el pectoral significaba el hacer recordatorio delante de Dios por las 12 tribus. Una vez más, era imposible de que el sacerdote, al estar en la presencia de Dios, era imposible de que él ¿qué? Se olvidara de por quien debía de interceder. Sería imposible no hacerlo, ya que el tener los nombres grabados en el pectoral lo impulsaba a interceder por ellos. Y no había seguramente alguna cosa que pueda pasar por alto, ya que en él estaban los nombres de las 12 tribus. No había ninguna tribu en la cual seguramente él se olvidaba. Ay, se me olvidó orar por la tribu de Simeón, Judá, por Leví, por todos. O sea, cuando él oraba delante de Dios, todas estaban allí en el pectoral, por la cual ninguno se le podía escapar. Otro ejemplo muy significativo fue el de nuestro Señor Jesucristo. Miremos por favor el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Recordemos que estamos dando ejemplos sobre el servicio sacerdotal, tanto en el Antiguo o Nuevo Testamento, y cómo esto era una práctica para todos aquellos que cumplían el servicio de ¿quién? Del sacerdote. Miren lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 9 al 12. Mire cómo el Señor Jesucristo dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, que dice, más estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, ¿cuál es la petición del Señor Jesucristo? Guárdalos en tu nombre. Miren la intercesión de Cristo, guárdalos en tu nombre. Dice, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos ¿qué? Se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Qué ejemplo tan maravilloso de Cristo, el estar intercediendo por aquellos que tenía allí a su lado en ese momento. ¿Quiénes eran? Los discípulos. Pero hay un texto en especial en el cual
puede llamarnos más la atención sobre la intercesión o la necesidad de orar por aquellos quienes no conocen todavía a Cristo. Miren lo que dice el versículo 20 del mismo capítulo. ¿Están ahí? Amén. Yo lo quiero que lo leamos a la voz de 3. 1, 2, 3. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Cristo estaba orando no solamente por aquellos que tenía presentes, sino por todos aquellos. ¿Sabe qué estaba haciendo Cristo? Estaba orando por usted y por mí en esto. Amén. Estaba orando para que nosotros igualmente llegáramos a la salvación y también sobre nuestras vidas se pudiera cumplir la petición de Cristo, en la cual oró en ese momento por sus discípulos, que Dios el Padre nos guardara igualmente a nosotros. Miremos otro texto más, para que vea que esta era una obra de aquellos que conocían a Dios, y que esto los movía a orar por aquellos que recibían el juicio de Dios. Una vez más, si nosotros entendemos que somos sacerdotes de Dios y que en verdad el conocimiento de Dios ha llegado a nuestras vidas, una de las características que nos debemos demostrar, que hemos de estar viviendo, es ser esos mediadores entre Dios y el hombre. Miremos lo que dice Éxodo 32:9. Hablando de un ejemplo también especial sobre la vida de quién, no sé si quién se acuerde, de Moisés. Hay un ejemplo especial aquí, que Dios saca al pueblo de Israel de allí de Egipto y lo trae al monte y le da la ley. Pero mientras Moisés estaba recibiendo la ley en el monte, no sé quién se acuerda qué estaba haciendo el pueblo. Estaba adorando. Ellos dijeron, bueno, se desapareció Moisés, no sé si se volverá a bajar. Le dijeron a Aarón, haznos dioses que vaya delante de nosotros. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Se había desviado de Dios. Ellos se habían desviado de Dios. Y lo más, digamos, interesante en estos textos es que Aarón mismo permitió el desvío del pueblo. Cuando Moisés estaba allí en el monte, Dios le dijo, desciende porque tu pueblo se ha desviado. Cuando Dios, en cierta manera, Él decidió exterminar al pueblo, Moisés intercede por el pueblo. Vean lo que dice Éxodo 32:9 y vamos a leerlo hasta el 14. Dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es que es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y vean la promesa de Dios a Moisés, y de ti yo haré una nación grande. ¿Sabe que los voy a destruir? Y yo de ti, de tu descendencia, levantaré un pueblo para mi propia gloria. Esto de por sí era como, por decirlo así, una propuesta muy provocativa. Yo creo que todos, Señor, destrúyelo, estás demorado para hacerlo. Pero mire de alguna manera el corazón de Moisés. Ese corazón de sacerdote. Dice en el 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Y dijo, Señor, destrúyelos, estás demorado. No. ¿Qué dijo? Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira Y arrepiéntete de este mal. contra tu pueblo. Mire cómo de alguna manera Moisés intercede por el pueblo. Pero mire lo que dice el 13. Acuérdate de Abraham,
de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces miren la intercesión lo que hace. Lo importante de la intercesión de aquellos hombres que acuden a Dios por favor de otros. Cuando vemos que de alguna manera Dios le responde a Moisés, eso nos debe también motivar a nosotros a orar. Miren lo que dice el 14: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que les había de hacer a su pueblo. Miremos otro ejemplo más, para que una vez más tengamos fundamentos bíblicos para que nosotros ocupemos especialmente este oficio de interceder por aquellos quienes no conocen el Señor. Hermano Edison, una pregunta pues con todo temor y respeto primeramente delante del Señor, pero de pronto para nosotros, cuando nosotros hemos leído ese párrafo donde ya todos lo conocemos años de memoria, y Dios no es el hijo de la iglesia, pienso yo y necesito una ayuda del medio de la iglesia, que cuando nosotros vemos aquí que dice ahí la palabra, entonces Jehová se arrepintió. O sea, ¿cómo entender uno esas divinidades del Señor? Yo quiero una ayuda ahí, por favor. Bueno, yo creo que por un lado sí debemos de ligarnos a la autoridad y a la soberanía de Dios, pero eso no nos debe desanimar a nosotros a no orar, porque quién sabe si de alguna manera, una vez más, por las peticiones de nuestros corazones, Dios pueda ceder en misericordia para con otros. Es que una vez más podemos ver sí textos donde Dios, ahora tiempos el hermano Fernando decía, y que también dice en las escrituras, que aunque se levanten estos hombres, Daniel, Job y hubieron 3 varones, dije, aunque ellos intercedan, yo no los escucharé. ¿Sí? Pero eso no es tampoco la regla para que no oremos por ellos. ¿Sí? La intención aquí es que más adelante vamos a ver de que ciertamente Dios anhela la salvación de aquellos que están en nuestro entorno. Es tanto, podemos decir que la salvación ha llegado a nuestras vidas por la oración seguramente de algunas otras personas. Amén. ¿Sí? Hermano Alexander. Y después el hermano Ferran. Buenos días, hermanos. Bueno, pues nosotros estamos plenamente convencidos con la pregunta que hace nuestro hermano, precisamente Julio. Nosotros sabemos y hemos confiado por las escrituras dentro de lo que se llama la soberanía de Dios, ¿no? Y existen 2 cosas, su soberanía y su providencia. Entonces, las escrituras también nos muestran 2 cosas que nosotros debemos tener en cuenta en cuanto a Dios. Una cosa es el antropopatismo, que son darle a Dios cualidades y atributos de hombres en cuanto a sus emociones. Y el antropomorfismo, que es darle cualidades de forma humana que Dios no posee. O sea, Dios no tiene ni ojos ni manos, pero se nos da esas formas para que nosotros podamos comprender acerca algo de Dios. Y lo mismo pasa con las emociones. Se arrepintió, ¿sí? Amó, tiene ira. Todas estas cualidades, aunque son de Dios, se expresan de forma de antropopatismos para que nosotros podamos comprender esas cualidades, porque no podríamos comprender a Dios, porque Dios es difícil, es incomprensible. Entonces, cuando dice se arrepintió, no quiere decir que es que él cambia de decisión como si estuviera dudando a la deriva de que Moisés le aconsejó. Nótese que ahí parece que Moisés le estuviera aconsejando que no fuera a hacer eso, como si Dios necesitara el permiso, pero no es así. Entonces nos dice se arrepintió, pero no quiere decir que entonces Dios mantiene dudando entre una cosa y otra, pero sabemos que aún nuestras oraciones están dentro del plan de Dios, el cual las hace, digamos, Él pone a la iglesia a orar por los perdidos, porque dentro de su misma providencia y dentro de su misma soberanía, Él los va a salvar. Y Él mueve a la iglesia a orar, ¿para qué? Para que una vez cumplida, la gloria se la lleve Él. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta eso.
Esa expresión que dice el hermano Julio es muy importante porque nos puede confundir pensando que es que Dios se arrepiente de los planes que tienen los hombres, pero Dios no se arrepiente, su decreto está determinado, ¿sí? Así es. No, y que si seguimos leyendo el libro, usted va a ver que igual el pueblo recibió el castigo. Sí, igual Moisés le dijo al pueblo quién está por Jehová y se reapartaron la tribu de Leví y mataron cada uno a su hermano. ¿Sí? Siga, hermano Fernando. Bueno, era algo similar a lo que dice el hermano Alexander. El decreto de Dios, el decreto eterno, está establecido y él es inmutable en cuanto al decreto eterno. Cuando él dice que Dios, cuando la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, él no se arrepiente de su decreto eterno, de lo que ya está establecido. Otra cosa es que por la actividad del hombre hay unos aparentes cambios, pero esos mismos cambios que se muestran ahí ya están establecidos. Por la actividad del hombre, eso mismo él ha hecho de que eso ocurra para que ocurra lo que sigue sucediendo ahí. También quiere determinar. También ya está determinado. Eso mismo que sucedió con Moisés ya está determinado. Miremos el ejemplo del apóstol Pablo, otro ejemplo más. Recuerden, ya hemos visto 3 ejemplos: el ejemplo del sacerdote, el ejemplo de quién, del Señor Jesucristo, el ejemplo de Moisés. Bueno, y hay una larga lista, hermano. Los invito a que lean la Biblia y verán que se va a ver una larga lista de hombres que intercedían a favor de aquellos que necesitaban la gracia del Señor. Quiero tomar otro ejemplo más y es el del apóstol Pablo. Miremos la primera en la carta a los Romanos, capítulo 10:1. Carta a los Romanos, capítulo 10:1. Vean lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, ¿está ese? Amén. Dice, hermanos, vean lo que le dice a la iglesia: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Miren que el apóstol Pablo en este texto no solamente expresa su deseo y se queda ahí. Hermanos, yo deseo que el Señor salve a Israel y ya. No, él impone ahí su deseo, pero también de alguna manera su práctica o de alguna manera su carga y la pone delante de Dios. ¿Me estoy dando a entender? O sea, cuando él dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, dice, por Israel es para salvación. Si ya de alguna manera, teniendo este punto en mente, mirando aquellos ejercicios claros en la Biblia acerca del servicio intercesor o de alguna manera de mediador entre Dios y los hombres, vamos a mirar entre la reprensión para aquellos quienes no lo hacen. Un llamado también a la vez para aquellos quienes sí lo hacen. Le he puesto este título porque el no hacerlo, tengo que decirlo, estaríamos actuando como personas, le digo, como en estos últimos días se ha levantado, pues hasta ahorita para mí es nueva esta palabra, se ha levantado un significado que dice desalmadas. Cuando vemos que una persona adulta viola a una niña y esa persona tiene que ser desalmada, o sea, una persona sin sentido, sin razón hacer estas cosas. Pero yo tengo que atreverme a decir esto: cuando un creyente no se interpone entre Dios y el hombre, para que Dios actúe de una manera misericordiosa, es un creyente desalmado. Es un creyente, ¿sabe qué? Indolente. Miren, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos creído que el Señor muy pronto volverá a traer juicio al impío? Muy pronto seguramente el Señor descenderá y nosotros estaremos al frente de Dios como lo hizo Abraham. Y Él vendrá a destruir a Sodoma y Gomorra, que es el tipificado hoy en día del impío. Y a veces actuamos como bajo el ejemplo de algunos hombres que al saber los juicios de Dios
fueron indolentes, no les importaba. Yo quiero traer un ejemplo de esto. Miremos lo que dice 1 Samuel 3, 11 y 14. Allí el sacerdote Elí, cuando supo lo que Dios iba a hacer con sus hijos y con él, ¿sabe qué? No le importó. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que Elí era un sacerdote. Miremos 1 Samuel 3, 11 y 14. Recuerde que trato de dar esos textos para reprensión a nosotros mismos si no estamos sirviendo de mediadores para aquellos que le necesitan de Dios. 1 Samuel 3, 11 y 14. Mire lo que dice. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere la retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Vea lo que él dice: y él no los ha estorbado. Tanto como sacerdote, él debía haber estorbado a sus hijos, pero también de alguna manera él debía haber intercedido por ellos. Vea lo que dice: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Aunque ya de alguna manera hemos dado respuesta a la pregunta del hermano Julio, mi punto especial es cómo el sacerdote Elí, sabiendo el juicio que Dios iba a traer sobre sus hijos, no se inmutó. Miremos lo que dice el versículo 17 y 18 del mismo capítulo. Y Elí le dijo, recuerde que los textos que hemos leído del 11 al 14 son palabras de Dios hacia Samuel, ¿sí? Estas palabras fueron reveladas durante la noche. Al otro día se levantó Samuel preocupado, bueno, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Samuel? Y entonces Elí le dijo a Samuel, cuando le dice, y Elí le estaba diciendo a Samuel, ¿qué es la palabra que te habló? Él le preguntó, ¿qué es la palabra que te habló? Y vea lo que le dice: te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra, todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, ¿qué dijo Elí? Haga bien lo que bien le pareciera. Imagine una respuesta de estas. Vemos la indiferencia, vemos, por decirlo así, la indolencia de Elí al saber del juicio que quería Dios hacer contra quién, contra sus hijos, y aún contra él mismo. Claro, por no habernos corregido. Él como sacerdote, ¿usted qué pensaría que él debía de hacer? Hombre, él debía haber corrido allá al arca donde estaba el arca y: Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Pero este hombre fue supremamente indolente, y así somos muchas veces nosotros. Vemos que, un ejemplo, entre la misma iglesia, cuando en el antiguo Israel o en el Antiguo Testamento, cuando dentro del pueblo alguien parecía la lepra o alguien estaba enfermo, muchos decían: eso fue que pecó, ¿sí? Y los juzgaban. Y lo mismo pasa hoy en día en la iglesia: alguien está enfermo y entonces miramos a ver en qué pecado estaban dando, como para entrar en juicios, ¿no? Y a veces actuamos como este hombre: haga lo que bien le parece. Si el Señor lo quiere castigar por su pecado, pues que lo haga, ¿sí? ¿Será que tenemos que actuar así? No. ¿Sabe que aunque sí hay condiciones donde tenemos que someternos a la soberanía de Dios frente a lo que Él declare, en lo que Él quiere hacer,
pero no podemos ser personas desalmadas, sin simplemente decir, haga lo que bien le parece. No podemos decir tampoco que entonces sí, esto es soberanía de Dios, pero debemos de ser algo movidos a misericordia cuando Dios quiere hacer algo. Mire, en muchas de las ocasiones, cuando Dios quería traer juicio sobre el pueblo o sobre otros pueblos, si usted ve bien detalladamente en los textos, Dios muchas veces sabe qué ha hecho, lo ha revelado, lo ha mostrado. Un ejemplo, cuando Dios descendió a Sodoma y Gomorra a destruirlos, dijo Dios, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer frente a estas naciones? Él dijo, no. Cuando él de alguna manera tuvo la intención de declararle a Abraham lo que iba a hacer con esas naciones, era porque buscaba también que intercediera. Mire, hermano, no le den miedo, no lo duden. Nosotros hemos sido llamados a interceder por aquellos en los cuales están pasando sufrimientos por sus pecados. Debemos creer lo que Dios también ha dicho. Siga, hermano Alexander, para seguir adelante. No sé si hasta ahora me estoy dando a entender. Amén. Sí, digamos un ejemplo claro fue el de David con su hijo, ¿sí? Acuérdese que el hijo del adulterio de él estaba decretado a morir. El Señor dijo, ciertamente el niño morirá. Y no por eso David se echó a decir, bueno, ya el decreto está, sino que se postró, rostro en tierra, se humilló, ayunó, hasta que el Señor realmente, cuando ya le dijeron el niño murió, se levantó, fue al templo y adoró. Pero entonces noten que mientras eso, ¿qué hizo? Intercedió por el niño, hasta que vio que el decreto no fue mal. Así es, hermano. Bueno, Julio. O como hacía Job intercediendo por sus hijos. Cuando O intercedía por sus hijos. Quizás mis hijos habrán pecado. Exacto. Es un buen ejemplo de un verdadero hijo del Señor. De aquellos que cumplen el ministerio de intercesión. Amén. Vean, hermanos, vean. Debemos creer lo que Dios también ha dicho. Miren lo que dice Eclesiastés 9:4. Eclesiastés 9:4. Una vez más, es que somos llamados, y esto es un llamado a cumplir nuestro oficio como sacerdotes del Señor. Miren lo que dice Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre quienes, entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Vea, si esa persona todavía tiene vida en su cuerpo, mi hermano, hay esperanza de interceder por ellos. Amén. Hay esperanza de interceder por ellos, como lo aplicaba el hermano Alexander. Bueno, ya le quitó la vida, ya que vamos a rogar por ellos. Pero si está todavía así, se ha postrado en cama, Señor, por favor, sálvale. ¿Sí? Miren que en muchos de los casos, estos hombres de los cuales hemos hablado, supieron lo que Dios quería hacer. Una vez más, lo que yo les había dicho, de que en muchos de los casos, cuando Dios quería traer juicio sobre cualquier nación, Dios muchas veces lo declaraba a otros. Y eso con la intención de que ellos pudieran interceder por ellos. Y como en el caso del sacerdote Elí, simplemente vemos que no le importó, a Elí no le importó, haga bien lo que bien le pareciese. ¿Sí? Dios permite, mire, escuche, hermanos, como sacerdotes del Señor, Dios permite que conozcamos la condición del incrédulo. No es para que reaccionemos deseando que Dios entonces traiga juicio. Como los discípulos, miremos un ejemplo, miremos Lucas 9:54. Una vez más, Dios permite que nosotros conozcamos, veamos la dureza del incrédulo, no para que nosotros reaccionemos entonces de una manera otra vez indiferente como Elías o como los mismos discípulos del Señor. Lucas 9:54 dice: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?
Imaginen estos hombres, sabiendo que esta región no había recibido al Señor Jesucristo, porque ese es el contexto en el cual nos está hablando. Y ellos dijeron, listo, Señor, entonces vámonos para otro lugar, pero hagamos algo con esto que los que no te recibieron. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, Señor? Mandemos que caiga fuego y los consuma entonces. ¿Será esta la posición de un verdadero sacerdote? No. No debe ser esta la posición. No debe ser esta la posición. El Señor Jesucristo había dicho muy bien, orad por quienes, por vuestros enemigos, aun por aquellos quienes os persiguen y os ultrajan. Pero no es eso lo que vemos en los mismos discípulos. Muchas veces nosotros nos identificamos más, una vez más, como Elí y como estos discípulos, y no como los sacerdotes y como los ejemplos que antes habíamos visto. Miremos lo que dice Jonás, capítulo 4, del 1 al 4. Vamos a ver otro ejemplo más de una manera egoísta, desalmada, desinteresada por aquellos que no conocen del Señor. Jonás capítulo 4:1 y leemos hasta el versículo 4. Vean lo que dice. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Si usted lee ese texto y lee el contexto, usted va a entender por qué se enojó y se entristeció Jonás. ¿Sabe por qué se entristeció y se enojó Jonás? Porque Dios había perdonado a la nación de Nínive. Y vean lo que dice en el 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios que clemente y piadoso. Vean, hermanos, esto es lo que nos debe de nosotros a mover a orar por otros. Cada vez que nosotros oremos por los demás, debemos de tener en mente que Dios es un Dios que clemente y piadoso. Y vean lo que dice, y que eres un Dios tardo en enojarte y de grande misericordia. Mire cómo Jonás de alguna manera exalta la grandeza de Dios, especialmente en estos atributos de gracia para con aquellos que son impíos. Va lo que dice, y que te arrepientes del mal. En el 3, ahora pues, oh Jehová, ¿qué tanta era la condición impía, por decirlo así, de Jonás, que el que deseaba más bien? Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Imaginen la condición de este hombre. Delante del Señor era un profeta de Dios. Y en vez de procurar la salvación de aquellos en los cuales Dios había decidido, es que era la voluntad de Dios. Cuando Dios lo envió era porque el Dios quería que salvarlos. Era ya la voluntad de Dios. En el 4 dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Créame que yo siendo Dios hubiera destruido a Jonás. Créame. O sea, él era el que estaba actuando mal. Mas sin embargo Dios también muestra misericordia ¿con quién? Con él mismo. Y hace un intercambio de palabras como hablándole un padre a su hijo. Hombre, venga, ¿haces bien con enojarte tanto? Miremos lo que dice el 4:11. Y le dice, y no tendré, le responde Dios a Jonás. Vean lo que dice. Y no tendré yo piedad en Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. La verdad, muchas veces me entristece leer estos textos,
Porque vuelvo y le digo, uno se identifica más con una actitud perversa e indolente que, una vez más, reflejar aquellos oficios de sacerdote, de interceder a Dios y que tenga misericordia por aquellos hombres que no conocen del Señor. Miremos un ejemplo donde Dios, una vez más, llama la atención de que Él en verdad desea la salvación del impío. Miren lo que dice Ezequiel 18:21. Ezequiel 18:21. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Si tienen alguna pregunta, por favor, las 18:21. Ezequiel dice: mas el impío, si se aparte de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, ¿qué promete Dios? De cierto vivirá. De cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió le serán ¿qué? Perdón, no le serán recordadas. En su justicia que hizo, ¿qué hice? Vivirá. Por eso es que es importante nosotros, Señor, conceder el arrepentimiento. Porque si ellos se arrepienten y hacen según la justicia, ellos han de vivir como lo hiciste con nosotros. Amén. Mira el 23. ¿Qué dice? Leámoslo a la voz de 3. 1, 2, 3. Perdóneme. A la voz de 3. 1, 2, 3. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Perdónenme, es que leímos mal. Lo voy a leer yo. ¿Quiero yo la muerte del impío? Pregunta él. Dice Jehová el Señor. Dice, no, vivirá si se apartare de sus caminos. Si el Señor de alguna manera ha mostrado su bondad, muestra su misericordia en estos textos, y que Él desea de que el impío ¿qué? Se arrepienta. Viva y se arrepienta, ¿quiénes somos nosotros para desearle el juicio o el mal? Miremos lo que dice Ezequiel 33:11. Ezequiel 33, versículo 11. Está lo que dice aquí el Señor. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío en su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Yo creo que como sacerdotes del Señor tenemos que, en verdad, imitar al Señor. Hermano Mauricio. Positivamente recordando ya la plenitud del Evangelio, positivamente hablando y recordando la plenitud del Evangelio, con lo que está hablando el texto del mandato del apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2. Si es posible ir a él. Vayamos a Timoteo 2. Timoteo 2, contando ya con la plena plenitud del Evangelio. Entonces en 1 Timoteo 2, del 1 al 4, ahí da una gran conclusión contando justamente con el glorioso Evangelio. Le dejo ese texto, hermano, para que... Entonces, hermano, leámoslo para que tengamos ahí más fundamentos frente a lo que hemos venido aprendiendo. Segunda de Timoteo 2. El punto que viene hablando es la reflexión o el llamado para quienes no lo hacen, que no lo hacen, que las rogativas por los perdidos. Y el texto dice aquí, exhorto ante todo, dice Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, punto y coma. Amén. Por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, y el cual todos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén, hermano, así es, así es. ¿Qué otro fundamento quiere usted? ¿Hay alguna excusa para no orar por el impío? Ninguna. No. Delante del Señor. ¿Sabe que Dios espera que usted y yo oremos por aquellos que no han creído en el Señor? Sí, sí. Por aquellos que aunque no se merecen el perdón, como dicen algunos, bueno, esas es las palabras se esperan del impío, ¿no? Este no cuando ve la noticia, este no merece el perdón de Dios. Vea, hay gente que se espera que aquí se aplique la cadena perpetua o la cadena de muerte, pues algunos, pero la pena de muerte, ¿sí? Y muchos no les parezca extraño que esto muy fácilmente pueda aplicarse rápidamente en nuestro país. Pero en vez de desear eso como cristianos, debemos desear la salvación de los hombres. Mire un ejemplo de ello, miremos otro ejemplo más. Vean lo que dice Ezequiel 22-29, ahí mismo en Ezequiel. Miren lo que nos dice. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Miren cómo estaba en ese contexto el pueblo de Israel, o las naciones. Y cuando nosotros leemos estos textos, son igualiticos a los de ahora. La cultura y la sociedad no están nada comparable, nada diferente a los tiempos antiguos. ¿Qué hacía este pueblo? Dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. ¿Qué dice en el 30? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí. ¿A favor de quién? De la tierra. ¿Para que qué? Para que yo la destruya y acabe con ellos. Dice, para que yo no la destruyese. ¿Y qué? Y no lo hallé. ¿Qué dice el 31? Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumiré, y hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Derramé. ¿Por qué al final hizo Dios o trajo castigo sobre la tierra? ¿Por qué al final trajo Dios castigo, como lo vemos en el 31? ¿Por qué? Porque no hubo quien intercediere o quien hiciese vallado, alguien quien estorbara, como lo hizo Moisés con el pueblo y con Dios. Va, hermanos, el Señor nos ayude mucho como iglesia, porque de algo sí va a ser Dios un día. Es que nos va a pedir cuentas a usted y a mí por no obedecer su palabra. Amén. El Señor nos ayude, ¿verdad? Hay cuestiones donde es aceptable, en donde las puertas de la iglesia son abiertas y muchos no pueden venir por sus responsabilidades. Pero si usted se está quedando en casa por ver una telenovela, por ver la televisión, que porque está lloviendo está pecando delante de Dios. Está siendo indolente, ¿sabe por quién? Aún así por sus propios hijos. Su propia vida. ¿Quién sabe usted si sus hijos ya son salvos? Su familia, el vecino. Y todavía nosotros pensamos que no hay por qué orar. Yo le decía, el jueves pasado le decía a la iglesia, vea, si nosotros entendiéramos en verdad por lo mucho que hay que orar,
las puertas de este lugar no se cerrarían. Amén. Las 24 horas seguramente estaríamos clamando, Señor, Señor, Señor. Dios, eso es lo que Dios quiere. Sí, amén. Eso es lo que Dios busca. Es que si Dios una vez más trae estas enseñanzas, no es simplemente para que seamos oidores. Tanto el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, o los ejemplos que habíamos visto sobre aquellas personas que intercedían a Dios, nos da un ejemplo de orar por la salvación de los demás. Son fundamentos, son allí principios, no son, son mandamientos que el Señor nos da. Amén. Igualmente nosotros debemos tomar este ejemplo. Yo lo pregunto, ¿lo cree usted? Nadie me respondió. A ver. Pues yo lo creo. Yo sí lo creo. Y el Señor me ayude de alguna manera y le ayude a usted si lo cree a que lo hagamos. Pero una vez más, para hacerlo, Señor, muéstranos la necesidad de los otros. Cuando yo paso un día de descanso en la casa, pareciera que como que los ojos se me cegaron. No veo mucha necesidad. Pero cuando salgo a la calle, empiezo a ver esa multitud de necesidades, de gente que es deambulando, como dice en Efesios 2, que andan en este mundo sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando estuve estudiando y meditando sobre estos textos, tuve por lo menos la intención de mirar el espejo del bus, mirar tanta gente ahí en el bus, en unos bus en los cuales yo conduzco y le caben 240 personas, que vayan 200 personas. Yo le decía, Señor, ten misericordia de esta gente. ¿Cuántos de ellos no te conocen? Los jueves, una vez más, pude dar 2 enseñanzas sobre la necesidad de orar siempre, en cualquier momento, mostrando las características de que el cristiano debe ser un hombre de oración. Amén. Ya que hay mucho por qué pedirle a Dios, como lo hemos visto en este punto especial. Pero hay más que sigue siendo importante también para nosotros, y es también orar por la intercesión o abogar, para decirlo así, en respeto a la vida de la misma iglesia. También se nos anima a orar por el liderazgo de la iglesia, y ese es el segundo punto. Alcanzar a desarrollar unos 10 minuticos más, nos queda tiempo. Se nos anima a orar también por el liderazgo de la iglesia. Si nosotros queremos o buscamos la salvación del incrédulo, sabemos que este medio es dado también por medio de ¿qué? De la predicación de la palabra. Allá en Romanos 10 dice, así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Por lo tanto, nos debe animar también a orar porque el reino de Dios sea extendido por medio de la predicación de la palabra. Dice Romanos 15:30, mire lo que nos dice Romanos 15:30. Romanos 15:30. Dice, vean lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quién se iba a imaginar que un hombre como el apóstol Pablo pidiera que oraran por él? Y si hoy tenemos hombres que son muchos más débiles a la posición del apóstol Pablo, ¿usted no cree que no hay necesidad de orar por ellos? Miren lo que dice Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, ¿qué dice? Que me ayudéis orando por mí a Dios. Oren por mí. Hemos conocido muy bien que gracias al ministerio de muchos hombres, en los cuales Dios ha utilizado en las predicaciones,
El gracias es que detrás de él tiene un grupo especial de hermanos que lo están apoyando en oración. Yo le hago esta pregunta: ¿usted es miembro de esta iglesia? ¿Cuántos miembros de la iglesia aquí? Amén. Hay suficientes. ¿Ustedes están orando por sus líderes? ¿Están orando por aquellos quienes nos paramos aquí para predicar la palabra de Dios? Decía alguien: el día que ustedes oran por mí, díganme, para no pararme en este lugar. No deje de orar por mí, hermano. No deje de orar por los líderes que tenemos en la iglesia. Somos muy responsables delante del Señor. Y quiera en verdad nosotros ser responsables como iglesia en este punto. Dice Efesios 6:20. Dice: por el cual soy embajador en cadenas, dice el mismo el apóstol Pablo, que con de nuevo hable de él como de hoy hablar. El apóstol Pablo le pedía a la iglesia una vez más porque él pueda hablar con valentía, pueda hablar con poder el evangelio. Miren todos estos principios con los cuales usted debe orar, de apoyar el grupo de oración, o digamos aquí los jueves de oración. Miren lo que dice Colosenses 4:4. Vamos a leerlo desde el 1. Voy a pedir que agilicemos ahí para que pueda yo terminar. Dice Colosenses 4, del 1 al 4, dice, ¿qué dice? Perseverar en la oración, ¿se dice así? No, amados, hacerlo. Antes, perdónenme. En el 2. Perseverar en la oración. ¿Qué dice? Velando en ella con acción de gracias. ¿Qué dice el 3? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Para que lo manifestase. Leamos otro texto más, Hebreos 13:18. Hebreos 13:18. Dice: orad por nosotros. Ya sabemos muy bien que no hay un autor de la carta a los hebreos, pero miren lo que este hombre pone ahí: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Pero mi punto es cómo estos hombres pedían de que oraran por ellos. Efesios 6:18. Miremos lo que dice. Bueno, miremos ya el tercer punto para terminar. De otro más es por los hermanos. Orar por aquellos en peligro, que están en peligro espiritual o que andan en pecado. Una vez más, vean, todo esto lo que les he venido mostrando es la responsabilidad suya como sacerdote del Señor. Esto es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Antes de que Dios estableciera los sacerdotes, ya Dios les había dado un reglamento, por decirlo así, unas normas en las cuales ellos debían de seguir. Y aquellos, una vez más, era orar por aquellos quienes venían de un ejemplo, cuando el sacerdote recibía la ofrenda de aquel que había pecado, ¿cuál era la intención de aquel hombre que traía la ofrenda? Que orara por él. Sí, rogar por aquel que había presentado la ofrenda. Y lo mismo nosotros, entre los hermanos, debemos de estar orando por aquellos. Oiga, no llegó el hermano Mauricio, aunque él es muy bien, ¿no? Digamos que otro. Digamos otro Mauricio. No llegó un hombre tan fiel. Bueno, ¿qué le habrá pasado, no? La palabra que ha pasado al hombre. Si no vuelve dentro de 8 días, oramos por él.
pero esperemos a ver si viene el próximo domingo. Volvió el hermano Mauricio, y volvió otra vez y no volvió. Y ahí estamos nosotros sin ni siquiera orar por él, que es lo que le está pasando. Miren lo que dice Primera de Juan 5:16. Primera de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿qué dice? Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo digo que se pida. Que no se pida, perdón. Por el cual yo no digo que se pida. Que se pida. Pero aquí dice una vez más, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Esa inclinación, o sea, esa intención nos debe nosotros llevar a orar por la condición de nuestro hermano. Deberíamos orar para que otro reciba protección de la tentación, siguiendo una vez más el ejemplo, la enseñanza de Jesús allí en la oración, cuando le enseñaba a los discípulos a orar. Miren lo que dice Mateo 6:13. 6:13, ya voy a terminar, hermanos. 6:13. ¿Qué dice? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Debemos de estar rogando, Señor, líbrale del mal. Libra, Señor, a cada uno en particular. Líbranos como iglesia de pecar contra ti. Miremos un modelo especial y yo quiero que leamos ese texto todos. Lucas 22:31. Miren estas palabras del Señor Jesucristo hacia Pedro. Lucas 22:31. Miren lo que nos dice. ¿Están ahí? Vamos a leerlos todos. A la voz de 3. 1, 2, 3. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Qué dice el 32? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cristo ya sabía la condición en la cual Simón podía estar pasando. ¿Y qué dice él? ¿Sabe qué? Tranquilo, vas a estar bien. No, él dice: yo voy a rogar por ti. ¿Qué es tan consolador para un creyente que otro hermano le diga: hermano, estoy orando por su vida? Estoy orando por su vida. Si usted lo está haciendo por mí, no necesita hacerlo. Lo único que le estoy pidiendo es que lo siga haciendo. Amén. Pero si no lo está haciendo, por favor, hágalo. Hágalo. También debemos orar por la salud, pidiendo a Dios que sane tanto las heridas del cuerpo como las de la mente. Leamos ya este último texto, Santiago 5, 14 al 16. Aquí vemos un ejemplo cómo la iglesia se unía a orar por los hermanos. Miren las instrucciones de Santiago, donde nos dice el 14 al 16. ¿Está ahí? Amén. Vea lo que dice el apóstol Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué dice? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará si hubiere cometido pecados. Le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Qué dice? Confesad vuestras ofensas unos a otros. ¿Y qué dice? Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Si usted es un cristiano, hermano, su oración puede mucho. Puede mucho.
Usted tiene libre acceso al trono de la gracia para que su voz sea oída. Una vez más, no gracias a sus méritos, sino a los méritos de Cristo, pero una vez más, es apuntando a la libertad que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para orar. Santiago enseñó que cuando abogamos por los demás en el nombre del Señor, es decir, cuando intercedemos por ellos, recordando al Señor que pertenecen a Cristo, el Señor está dispuesto a recibir que aboguemos por ellos favorablemente y concedernos lo que pedimos. Y por esa razón debemos sacar el máximo provecho de este privilegio, abogando regularmente por los necesitados. Mis hermanos, espero que haya quedado algo de esta enseñanza en nuestros vidas. Amén. Y que seamos responsables. El Señor les bendiga. Amén.